Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por esta presentación, que yo creo que resume muy bien, pues, más o menos las coordenadas por donde nos movemos, ¿verdad? Y yo también, por supuesto, encantado de estar aquí entre ustedes para hablar de un tema, dentro de un curso general, un tema como es esto de la filosofía en España. Bien, claro, la filosofía en España, así a secas, pues parece que invita a hablar de cuestiones generales, claro, divagatorias incluso, pues por ejemplo, de su existencia, los problemas de siempre, ¿no? De cuándo empezó, de si empezó alguna vez, de si no empezó, de si no es posible una filosofía española, por lo menos en español. Esto se ha dicho hace 3 años en una feria de libros de Frankfurt, ¿verdad? Precisamente ahora, para el que no esté al tanto, ahora acaba de aparecer una publicación del Instituto Cervantes sobre el tema que me propusieron. A mí el tema que me propusieron fue el español como lengua de pensamiento. Eso es. A continuación hay otro trabajo firmado por Ignacio Sotelo que pone en interrogación: ¿es el español idioma de pensamiento? ¿Verdad? Y así sucesivamente. Es un libro interesantísimo porque es muy actual, para que vean cómo está el patio. Bien, pues al hablar de la filosofía en España se podrían hablar de estas cosas, por supuesto, y otras muchas más. Pero como estamos en un curso que tiene unas coordenadas muy definidas, como es el exilio interior y exterior, suponemos que es el exilio de hace 40 años, ¿verdad? O de 80 años, que no es el exilio de la ominosa década, que también se podría hablar, ¿verdad? Se podría hablar de Llorente, en fin, suponemos que es el exilio interior y exterior de este siglo, ¿verdad? De este siglo. Y entonces, en este contexto, pues me parece que el tema que se me ha propuesto tiene que circunscribirse a la filosofía en España en estas coordenadas, ¿verdad? Es decir, en este siglo. Y para ser todavía más preciso, puesto que se habla de exilio y demás, pues a partir de la Guerra Civil, a partir de 1936 hasta ahora. Bien. Yo anticipo que si a alguno no le gusta lo que voy a decir, que se salga, que yo no me enfado. Pero que voy a decir cosas un poco piar un aurum ofensiva, como se decía, que ofenden a las orejas piadosas, ¿verdad? Bien. Ojalá que no les ofendan, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, la cuestión es la siguiente, que aquí hay muchas cuestiones implicadas, pero, por ejemplo, podemos reducirlas a estas, para tratar un poco de sustanciar el asunto. Pues primera, la misma cuestión de esto del exilio. ¿Pero qué es esto del exilio? ¿Qué es esto del exilio interior y exterior? ¿Verdad? Esta categoría del exilio, ¿esto qué es? En filosofía. ¿Qué significa esto? Ya hablaré del asunto, Por eso digo. Segunda cuestión. ¿Qué es esto de la filosofía del interior? Claro, el exilio supone el interior. Como decía Frege ahora mismo, no se puede entender una cosa sin la otra. El exilio es los que no se exilaron. ¿Qué pasa en el interior? ¿Qué pasó en el interior en los años del tiempo de silencio? El nombre de la famosa novela de Martín Santos, que un poco servía de rótulo pues para unas jornadas que hubo aquí en Madrid hace 3 o 4 años, o quizá más, 5 o 6 años, con motivo del aniversario de Martín Santos. Los psiquiatras organizaron una semana en torno a Martín Santos y a mí me ofrecieron hablar de una conferencia sobre la filosofía en el tiempo de silencio. Evidentemente, los que formularon esa filosofía, tiempo de silencio significaba la época del franquismo, los 40 años, ¿verdad? Era claramente eso. De hecho, como Martín Santos había sido un personaje de los fundadores del PSOE en España, pues allí estaba la flor y nata del PSOE de hace 4 o 5 años. Y el tiempo de silencio era aquello. Bien. Al final de la conferencia hubo un barullo impresionante. Por eso no creo que ocurra, entonces cosas porque hay menos gente ahí que entonces. Bien. Y entonces, ¿qué es esto del interior y el tiempo de silencio? ¿Qué es esto del tiempo de silencio? ¿Verdad?
O sea que tenemos dos puntos, que es esto del exilio interior y exterior. Segundo, que es el tiempo de silencio. Y todo esto del tiempo de silencio es, otra vez, aplicando la fórmula que Freixo ha recordado, el tiempo de silencio tiene sentido porque hay un tiempo sonoro, que al parecer sería el tiempo de la democracia, el tiempo nuestro, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con la filosofía del presente en España? Entonces, como ven, estas cuestiones yo creo que son muy generales, pero nada vagas, son muy precisas, totalmente precisas. Y es un error gravísimo, muy extendido. Por ejemplo, en medicina se habla del médico generalista y especialista. Y se supone que el especialista es más riguroso que el generalista, cosa que es falsa. Esto se ve en matemáticas, claramente una de las ciencias matemáticas más generales es la topología. Y sin embargo la topología es mucho más rigurosa que la geometría proyectiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, que esto de generalista y especialista es otra cosa que funciona por ahí, seguramente de la medicina, ¿no? El médico generalista es el que, en fin, que sabe de todo un poco, pero no sabe nada, ¿verdad? En cambio, el especialista sabe mucho, ¿claro? Entonces resulta que cuando hay varios especialistas juntos, pues escucho decir lo que resulta, ¿verdad? El cadáver inmediatamente. El cadáver ahí enseguida, bien. Además, esto es un hecho positivo. Bueno, total, que estas cuestiones son generales, pero no son vagas. Al revés, son muy precisas e incluso mucho más precisas que si hablamos de temas concretos, es decir, personales, como pueda ser García Vaca o Aranguren, o qué sé yo, lo que se han hablado aquí. Aranguren, María Zambrano se va a hablar, y pues no sé, Tierno Galván, bien, Sacristán, por eso. ¿Por qué? Pues fíjense, por una razón. Porque lo que es abstracto es esto. Lo que es abstracto es hablar de Sacristán o hablar de María Zambrano. Eso son puras abstracciones, ¿no? ¿Pero qué es eso? Eso es una pura abstracción. El individuo es abstracto por completo, ¿no? El individuo es una pura abstracción, pero vamos a dejar este asunto que pertenece a la filosofía fundamental, ¿verdad? Es una pura abstracción. Es decir, yo lo que reivindico es que estas conferencias muy importantes son abstracciones, todas ellas. Abstracciones. Y que ahora vamos a hablar de algo mucho más concreto, que es la filosofía en España del presente. Es más concreto. Porque lo que existe realmente no es el individuo, sino otra serie de cosas que desbordan el individuo enteramente. Esa es la cuestión. Bien. Pues vamos para lo primero, rápidamente. Vamos para lo primero. Es decir, ¿qué es esto del exilio interior y exterior? Bueno, lo principal que quiero decir es lo siguiente. Que exilio pues tiene un sentido bastante preciso desde el punto de vista jurídico-político, claro. Y exiliados concretamente pues son los que en la guerra civil, con motivo de la guerra civil, se marcharon obligados, ¿verdad? Obligados o casi obligados, ¿verdad? El caso de García Vaca, el caso de Gaos, por ejemplo, que tuvieron que emigrar. El caso de García Morente, que también tuvo que emigrar a París. Y otros que no fueron obligados, que se autoexiliaron, por razones que fueran. El caso de Ferrater, un caso que no es propiamente de filósofo, pero tuvo mucha relación, el caso de Rosa Chacel, ¿verdad? Que también figuró y figura como exiliada, pero se marchó porque le dio la gana, ¿verdad? Estaba en Roma estupendamente y entonces prefirió pasar en Roma. El caso de Ortega, ¿verdad? Entonces, el exilio es un concepto, pues, que jurídicamente ya comprende a los que tuvieron que marcharse obligadamente y a los que se marcharon, por las razones que fuera. Y muchos de los que se marcharon volvieron. Y algunos, uno de ellos, uno de los más importantes, no solamente volvió, sino que se hizo cura, ¿verdad? Que es el caso de Morente. Se hizo cura y además en las condiciones que todo el mundo recordará cuando estaba en París, pues después de haber traducido a Kant y discípulo de Ortega y demás, en París no tenía un franco, ahí escuchó la infancia de Cristo de Berlioz, le recordó su infancia, cayó de rodillas, tuvo la sensación de presencia de Cristo, no se acordaba del Padre Nuestro, lo recitó como pudo y fue tan intensa la presencia que volvió a Madrid y se hizo cura. Y entonces, y todavía más, no solamente se convirtió al catolicismo, se convirtió al Grec. No sé si ustedes recuerdan el Grec. El Grec era un manual de filosofía escolástico-tomística en latín, ¿verdad?, que se estudiaba entonces en los seminarios. Entonces dijo que el Grec era la filosofía de la sabiduría.
ya era demasiada puntería del Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente le convierte al cristianismo, sino al grego. Bueno, pero este fue exilado, hombre, exiló, pero volvió, claro. ¿Y Ortega qué pasa? Lo curioso es que los que volvieron, muchos de los que volvieron, en lugar de establecer puentes con los que se quedaron, establecieron rupturas con los que estuvieron fuera. No sé si me explico bien. Bueno, cuando Ortega vuelve a España y dice que se avecina una guerra mundial y que él quiere volver a España, que quiere volver a Europa, que vuelve, provoca una reacción tremenda de los que se quedaban, los que estaban allí, la famosa carta de Guillermo de la Torre, donde le acusa de traidor, de desertor, ¿verdad?, porque deja allí fuera a los republicanos y se vuelve a España. Claro, el asunto de Ortega es dificilísimo de analizar, pero Ortega es un exilado. Hombre, yo no creo que se puede considerar a Ortega como un caso de exilio. Ortega volvió a España, a Estoril, etcétera. Ortega estuvo mimado aquí el año 46, abrió el Instituto de Humanidades, ahí hizo lo que le dio la gana, en principio, entre otras cosas algún guiño que otro a Franco, ¿verdad? Y luego, pues, Ortega, esto lo explica muy bien Gregorio Morán, en El maestro en el Erial. Ortega seguía cobrando del ministerio, él estaba exiliado, pero seguía cobrando, ¿verdad?, los sueldos mensuales. Y entonces, entre otras cosas además, pues no solamente seguía cobrando los sueldos mensuales, que ya es bastante, ¿verdad?, sino que también, pues, un poco intentó justificar. Bueno, hay una carta de Ortega, no tengo tiempo de tratar estas cuestiones porque estoy puramente en plan ahora a la contra, ¿verdad? En una carta famosa publicada a Marañón, cuando termina la guerra civil, le dice: por fin ha ganado Franco, ¿verdad? Enhorabuena. Enhorabuena. Es decir, Ortega, su actitud es muy ambigua, no llegó a la cátedra. Bueno, y otro de los que estaban aquí presentes, otra de las grandes figuras, era Zubiri. Claro, Zubiri aquí vivió tranquilamente y daba sus cursos. Y si no estuvo en la cátedra de Madrid, no es por razones políticas, sino exclusivamente porque había contraído relaciones amorosas con una señorita muy distinguida, la hija de Américo Castro, ¿verdad? Y entonces, como él era jesuita, tenía que reducirse el estado laical, y si conseguía esto no podía estar, según el derecho canónico de la época, no podía estar en Madrid, tenía que estar no sé cuántos kilómetros de Madrid, que era Barcelona. Mira que tiene que ver Zubiri con el exilio. Y además, Ortega, en el Instituto de Humanidades, si aquello desfalleció poco a poco, dice Morán, no fue porque se opusiera a nadie. La prueba es que la crema de la intelectualidad, como se decía entonces de Madrid, es decir, la flor y nata de la intelectualidad, pues consiguió Tobar, Laín Entralgo, Javier Conde, etcétera, las grandes figuras filosóficas de entonces y políticas, estaban allí en primera fila en sus lecciones. No es que las diera de escondida, estaba allí en la primera fila. Y Zubiri, difícilmente habrá habido otro escritor de filosofía que haya tenido esta honra. En aquellos años, donde no existía El País, el ABC era el periódico de referencia, pues todos los días había unas crónicas de casi una página, escritas muy bien por alguien que fue compañero mío de aquí en Madrid, precisamente, Gonzalo Fernández de la Mora, que luego fue ministro de Agricultura, y hacía unas reseñas puntuales de las lecciones de Zubiri y del ABC. Entonces, ¿de qué exilio hablamos? Es decir, ¿qué estamos hablando cada uno del exilio? ¿De qué exilio estamos hablando? Si el exilio interior, los que estaban en la cárcel. Hombre, sí, en la cárcel había gente, o estuvo no todo el año, no todo el tiempo, pero durante 8 o 10 años hubo gente en la cárcel muy valiosa. Nosotros tenemos un amigo muy colaborador nuestro constante, que es Lasso, pues que estuvo varios años en la cárcel, dedicado a estudiar filosofía marxista, por supuesto, y ese estaba encarcelado, por supuesto, estaba encarcelado. Es un exilio especial, pero además es un exilio metafórico completamente, es un exilio metafórico. Por tanto, yo lo primero que quiero decir es que hablar de filosofía en el exilio es mucho decir, ¿verdad? Que se reduce y que no es la mejor, ni mucho menos, a mi juicio, no es ni mucho menos la mejor. No, es decir, no es que la filosofía, hubo aquí una sangría que se marchó a América o donde fuera, no, eso no es verdad, yo no puedo aceptar esto. Lo que se marchó a América fue García Vaca,
que sí que era importante, ¿verdad? Y que además tampoco estaba exilado. Y además estaba en muy buen contacto precisamente con el régimen. Yo leí una carta de García Vaca dando las gracias a Ruiz Jiménez, entonces embajador de la Santa Sede en el Vaticano. Digo estas anécdotas para que se enteren, porque si hablamos en abstracto la gente no se entera, ¿verdad? Para hablar cosas concretas. Dando las gracias al gobierno de haber colaborado a la dispensa de su matrimonio. Era el segundo caso de sacerdote que se reducía al estado laical por razones de faldas, ¿verdad? Por decirlo así. El primero era civil y el segundo era él. Y entonces, claro, estaba exilado, bueno, bien. Su mujer además era la presidenta de Acción Católica de México, lo cual tenía unos problemas tremendos. En la carta decía García Vaca que a él no le importaba para nada la gestión ante el Papa, que era Pío XII entonces, de Ruiz Jiménez, pero que a su mujer le tranquilizaba porque su situación era irregular, que a él le daba lo mismo, que había colgado los hábitos y la fe y tal, bien. Bueno, total, que de exilio nada, que filosofía del exilio muy poco, o por lo menos parte, si no nada, parte, vamos a decirlo así, parte, ¿verdad? Pero nada más. Y en cuanto a la filosofía del interior, ¿eso qué es? La filosofía que hubo en el interior durante los 40 años, ¿eso qué pasa? ¿Qué hubo allí? ¿El tiempo de silencio? Pues voy a decir dos palabras sobre el particular. La filosofía del interior son 40 años, claro. 40 años es mucho, muchos años. Y entonces poner un bloque general de esos 40 años es demasiado. El año pasado yo tuve que dar una conferencia con una temática parecida a esta y utilicé un símil que, repito ahora, si alguno me lo ha oído, que me perdone. Eran dos esquemas que creo que se utilizan ordinariamente, bueno, no como tales esquemas, pero vamos, que las interpretaciones existentes se acomodan bien a uno de estos dos esquemas, que yo llamaba, para hacerlo rápido, el esquema del túnel y el esquema de la ciudad bombardeada, ¿verdad? El esquema del túnel es el siguiente. España estaba en la Ilustración, en plena luz, época de la República, la Edad de Plata. Allí estaba la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, allá al lado, ¿verdad? La A, ¿verdad? El decano era Morente, allí estaba Ortega, Zubiri, etcétera. Era la luz, era la filosofía a nivel europeo. La filosofía normalizada, como dice un señor que luego citaré. Entonces, a esta luz, libertad, luz a nivel europeo, a la altura de los tiempos, todas esas cosas, entonces viene la guerra civil, que viene a ser como un apagón, ¿verdad? Total. Entonces, la intelectualidad se marcha fuera, se marcha al exilio, claro. Y ya vemos que no es verdad, porque el principal foco de energía, que era Ortega, estuvo por aquí y se marchó y volvió enseguida. Pero bueno, eso es un pequeño detalle, y no digamos Zubiri y otros muchos. Entonces, pero el esquema es, hay un apagón total y entramos en un túnel que dura 40 años. Este túnel, ¿qué es? Pues las tinieblas, es decir, la vuelta a la edad tenebrosa, a la Edad Media, la escolástica, la edad más cerril. Por tanto, los que quedan en el interior, si quieren despegar es porque ven algún resquicio de luz de alguna vez, no se sabe cómo, por iluminación, y entonces son autodidactas, y por fin llega los 40 años, viene la democracia y otra vez vuelve la luz. Empieza otra vez la luz, ¿verdad? Y ahora estamos otra vez en plena luz, claro, porque pasa a venir la democracia. Entonces, aquí la cosa es bien clara. Hay 40 años de tinieblas, de túnel, y luego viene el año pues 75 y empieza la luz. Entonces empieza la recepción, como se dice, la recepción. En lugar de hablar de importación, se dice de recepción. La recepción masiva de filosofía inglesa, de filosofía alemana, filosofía soviética, etcétera, etcétera. Eso es totalmente erróneo. Bueno, esto es un esquema absolutamente ridículo, como voy a procurar demostrar, totalmente ridículo. Sin embargo, es ideológicamente un esquema que funciona sin cesar. Y es ridículo, pues, por cosas de este tipo que he dicho. Primero, un poco para seguir un poco en este orden, porque el tiempo de silencio, llamado el túnel, era el tiempo de silencio, ¿verdad? Fue un tiempo de oscuridad o de silencio. En estos 40 años, en España no hubo filosofía escolástica,
rancia, ¿verdad? Y por consiguiente aquí no se podía pensar, no había libertad. La filosofía estaba en un régimen medieval, era el régimen de la ancila teología, ¿verdad? Que era la teología la que marcaba los principios, y entonces en las cátedras, en las publicaciones, etcétera, había que atenerse a los principios de la Iglesia Católica. Y más aún todavía, en nombre de la Iglesia Católica, claro, fueron exilados muchos de ellos, muchas veces en nombre no de la Iglesia, pero hay un caso muy curioso, una anécdota muy curiosa de un catedrático de filosofía de Galicia, que fue la Guardia Civil a detenerle bajo la acusación de kantiano peligroso, ¿verdad? Kantiano peligroso, es decir, un kantiano traducido a la Guardia Civil en aquella época es kantiano peligroso, no sé lo que sería, bien. Y entonces, pues cosas de este tipo, ¿no? Y la oscuridad era total, como vemos. Esto es erróneo, totalmente falso. Por eso yo usaba más bien el esquema de la ciudad bombardeada, más bien que un túnel, pues yo lo compararía con una nación que fue bombardeada por una guerra civil, bombardeada por todos, ¿verdad? Bombardeada, con destrucciones a veces no tan grandes como parece, el caso de Guernica, ¿verdad? Que parece que murieron 126, ¿verdad? Lo cual, claro, para el purista es terrible, pero claro, mucho más terrible que fueran 30.000, como decían, pero sí. Ciudad bombardeada, ¿y qué pasa en una ciudad bombardeada? Pues que quedan muchas zonas a medio derruir, otras quedan enteras, quedan esto, no se destruye todo, sí, sigue habiendo luz, ¿verdad? Sigue habiendo comunicaciones, la situación es distinta, sigue habiendo una policía que te vigila, pero bien. Pues, ¿qué esquema elegí yo? Desde luego elijo este de la ciudad bombardeada por esta razón, primeramente por esta razón. Pues porque en España, primero, porque hay que tener muy en cuenta esta idea, esta contraposición entre filosofía escolástica, en el sentido tradicional, ancila teología, donde estaban redactados los programas de los institutos, de las universidades, por supuesto, de los libros de texto, esta definición del régimen de la filosofía en aquellos 40 años, y la otra filosofía, la filosofía que vamos a llamarla, pues, no oficial, la filosofía no oficial. En esta filosofía no oficial que había en España he dicho, estaba Zubiri. El año 44, la Editora Nacional publicó Naturaleza y Historia de Zubiri, el año 44, de Zubiri, vendiéndose por la Editora Nacional. Julián Marías había publicado su Historia de la Filosofía el año 42. La Historia de la Filosofía de Marías se estudiaba en todas las universidades. Yo entonces estudiaba en la facultad, pues no sé, estudiaba segundo o tercero. La Historia de la Filosofía de Marías se vendía mucho más que cualquier texto de Santo Tomás. Es decir, no se puede decir que la historia de la filosofía de Marías y la escuela de Ortega y el propio Zubiri fuera aislado. Era pues, instrumento cotidiano, totalmente cotidiano. Entonces es completamente una mentira, completamente da una visión falsa a los jóvenes y a los que vienen nuevos de lo que era entonces. Además, al margen de esto, se dirá, bueno, pero es que Julián Marías no era catedrático. Es otra cuestión que no quiero entrar ahora, no quiero entrar. Dentro de unos años a lo mejor cuento la historia. ¿Por qué Julián Marías no fue catedrático? Pero no quiero contarlo. Pero no fue por razones políticas. Pero no quiero decir más. Entonces, la situación es como lo de Zubiri, ¿verdad? Vamos a pasar al asunto porque son asuntos ya personales que es mejor dejarlos para otra ocasión. Basta decir que estaban aquí funcionando perfectamente. Yo fui a visitar a Julián Marías cuando era estudiante, sin la menor obstáculo de la policía, ni le importaba la policía a Julián Marías, ¿verdad? Bien. Entonces, que además estaba muy en relación con la embajada americana y demás. O sea, unos rojos terribles, ¿verdad? O sea, unos rojos terribles, bien. Entonces, yo puedo contar por mi experiencia propia, pues año 42, 43, y en Zaragoza. Yo esto lo he contado muchas veces, pero como es verdad, esto es un hecho que arrumba la teoría, ¿verdad? Basta con un hecho para arrumbar toda la teoría de esto. Zaragoza, año 41, 42, 43, por esos años, más o menos. Facultad de Filosofía, de Filosofía y Letras era entonces, en Zaragoza, y de Medicina en Zaragoza.
Facultad de Medicina. Pues el catedrático de Psiquiatría nos explicaba Freud. Como era medicina no había censura. Y entonces, allí 4 o 5 aficionados, pues nos estudiamos un curso sobre Freud, y Jung y Adler y todo aquello, y sabíamos de Freud mucho más estábamos completamente al día del asunto. En el año 42, es decir, la época del túnel más oscuro, que allí estábamos estudiando a Freud, pero y a Jung como mucho más que ahora, o por lo menos igual. Y a Ferenczi y todo lo que había por entonces, ¿no? A través de la cátedra de Psiquiatría. Facultad de Filosofía. Pues había un catedrático llamado Eugenio Frutos. El año 43, yo recuerdo haber estudiado, no leer, a Husserl, a Heidegger y a Sartre. El año 43 había publicado El Soy a Nada, estudiándolo. Todavía les voy a añadir más. Facultad de Derecho a las órdenes de un señor llamado un SS, profesor de alemán. Entonces no sabíamos que era SS, ¿verdad? Todas las semanas, unos cuantos, íbamos a su clase con el alemán y al mismo tiempo con Nietzsche, ¿verdad?, en alemán, y con Wagner y Beethoven, ¿verdad? Y Nietzsche y Hegel, ¿verdad? Claro, como un alemán no había censura. ¿Se da cuenta? No había censura. Y además resulta que era pagano, que era el mejor modo para despegarse de esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el túnel? Todavía más, para más dialéctica. En una de las conferencias que yo recuerdo perfectamente que organizó Frutos, vino un señor de Cataluña, un cura, llamado Roquer, Ramón Roquer, muchos de ustedes lo conocerán porque tenía libro de texto, y este señor, año 42 puede ser, nos dio una serie de conferencias sobre el Círculo de Viena, sobre Carnap, Neurach y demás, que realmente nos abrió los ojos a los que queríamos abrirlos, sencillamente, ¿verdad? Y luego este señor mismo, yo fui a preguntarle, y él mismo me mandó algunos folletos de Carnap y demás, que todavía los tengo, a través de un cura, porque había estado en el Círculo de Viena. Entonces, quienes hablan del túnel, ¿a qué se refieren? Estarían ellos en el túnel, pero no todos. Todavía más. La democracia se abre fuera y viene la recepción del exterior. Viene Wittgenstein. ¿Verdad? Wittgenstein. Muy bien. ¿Quién tradujo a Wittgenstein? Tierno Galván. ¿Quién le dio a Tierno Galván el libro de Wittgenstein, el Tractatus? Pues el que les habla, ¿verdad? Año 52. Un anónimo catedrático de un instituto de Salamanca, yo tenía el libro de Wittgenstein porque lo había comprado, sencillamente. Y entonces, pues, cuando me dijo Tierno, oye, aquí hace falta, en España hay mucha clerigalla y hace falta un poco positivismo. Y hay por ahí un alemán que está en Inglaterra, un inglés que está en Inglaterra que dice que todos los problemas filosóficos han sido problemas y que son problemas de lenguaje. ¿Quién es? No se acuerda, digo, será Wittgenstein, ese. Pues ahora mismo te bajo el libro, le bajé el libro, ahí lo tienes. Entonces, claro, que te venga un individuo de esto de la democracia a decir que han descubierto a Wittgenstein el año 75, cuando el 52 ya lo estabas leyendo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿a quién les van a engañar? Con el exilio. Y segunda y última parte, que resulta que si empezamos a comparar la filosofía escolástica y la no escolástica, les habla, todos me conocerán más o menos de mis creencias. Yo soy ateo desde mi más tierna infancia. Quiero decir que ni he sido cura ni nada de esto. Quiero decir que por ahí nada, Precisamente por eso puedo juzgar sobre el asunto. Pero yo les puedo asegurar que aquella filosofía escolástica de aquellos años era mucho más interesante que la otra filosofía, que no era nada. No sé si me explico. Yo he escuchado las oposiciones del profesor Aranguren de Ética, aquí en Madrid, y de Padre Todoli, que competían la escolástica más cerril, Dominico, el Padre Todoli, y Aranguren, que era diríamos, la posmodernidad. Entonces era la modernidad, ¿verdad? Aranguren era la última palabra, porque era protestante en el fondo, por lo menos había coqueteado con el protestantismo. Aquellas oposiciones eran a ética. Yo estuve a todos los ejercicios. Aranguren era un perseguido.
En el tribunal estaba pues Ruiz Jiménez, estaba Lain Entralgo, el rector de Madrid, estaba la crema otra vez de la intelectualidad. Entonces, ¿de qué exilio? Si era el gobierno quien había organizado el tribunal Aranguren, ¿verdad? Pero ¿de dónde está el exilio de Aranguren? Estaba completamente organizado precisamente por el ayornamiento. Y entonces, en aquellas oposiciones, la impresión que yo saqué, pues es que Aranguren no sabía nada, pero ni jota, y que el padre Todolí sabía mucho. Esa es la impresión que yo saqué. Claro, la diferencia es que el padre Todolí le llamábamos el Tarzán de la teología, porque era un dogmático, y el otro Aranguren pues andaba ahí con estas cosas del protestantismo, y vamos, aquello, y que tan ideólogo era uno como el otro. Es decir, que el padre Todolí estaba sometido a los principios de la fe. Pues anda que Aranguren, ¿verdad? Yo no veo diferencia. Esto quizá, en aquella época donde yo era, pues vamos a decirlo, más parecido volteriano, a mí me daba igual uno que otro, yo prefería uno que otro, ¿verdad? Prefería, dentro de mi perspectiva, que no era ni uno ni otro, yo prefería al padre Todolí, que por lo menos tenía un sistema claro y concreto, que al otro que andaba por ahí divagando y diciendo cosas ininteligibles para mí y después. Entonces, con esto ya ven ustedes que yo no puedo aceptar de ninguna manera esto de la filosofía del exilio, porque incluso intrínsecamente la filosofía escolástica pues era mucho más interesante que... Otro ejemplo concreto. Había un manual entonces del padre Llovera, jesuita, titulado Sociología Cristiana, que se llevaba de texto en muchas universidades. Ahí venía una exposición del marxismo, estoy hablando de los años 40 o por ello, pues qué sé yo, 10 o 12 páginas de marxismo, que era la plusvalía y tal. Si ustedes cogen este libro, ahí te enterabas de lo que era el marxismo mucho mejor que leyendo lo de Marta Harnecke, por ejemplo. Era una especie de catecismo, luego lo refutaba, pero bueno, la refutación, pues tú también podías ver. Lo importante era la exposición doctrinal, que era lo propio de la filosofía escolástica, que es el propio de la filosofía de siempre, desde Platón, ¿verdad? Lo que ha dicho Fraijo antes, una tesis tiene siempre que estar dicha contra alguien y tienes que enterarte bien de lo que dice el otro, porque si no, no puedes entender lo que dices. Entonces, en algunos casos esto se llevaba al pie de la letra y el padre Llovera tenía que enterarse muy bien de la doctrina de la plusvalía para poder refutarla, de su modo. Entonces te enterabas muy bien de lo que era aquello. Pero esto con muchas más cosas, ¿eh? Entonces, lo del túnel en filosofía no era aplicable en absoluto, no es aplicable. Porque el que tuviera, pues, por razones que fuera, dedo del frente, tenía razones suficientes porque no había túnel. En el Instituto de Salamanca y en la Universidad de Salamanca, a partir de los años 49, con lo que estuve yo, allí había, no las leían, pero allí estaban las obras de Russell enteras, los principios de matemática. Allí estaban todas las obras del Círculo de Viena. Allí estaba todo. ¿Por qué? Pues las habían comprado en aquellos años. Muchas veces la bibliotecaria simplemente pues porque las veía en catálogos de libros, las compraba, luego no las leía, pero allí estaban para que las leyera, que allí estaban. Entonces, el que estaba en el túnel es porque quería, sencillamente, o porque era bobo, sencillamente, porque era bobo. Segunda parte, ya de profesor. En la universidad de los años 60 se podría explicar en la cátedra lo que querías, ¿eh? Atención, lo que querías. Yo soy testimonio. Y que venga a mí cualquiera a decirme lo contrario, ¿verdad? Que venga aquí a decirme lo contrario, ¿verdad? Yo expliqué, como era obligado, porque te lo pedían los alumnos y porque era obligado, yo explicaba marxismo-leninismo, no en plan de meeting, sino explicaba marxismo-leninismo, pero en serio, ¿eh? Todo el mundo leyendo, pues qué sé yo, el qué hacer de Lenin, ¿verdad? El Capital de Marx, que había sido traducido además por Fraga. Y entonces, pues allí, efectivamente, yo tenía en clase tres policías. Bueno, Fraga no tradució. Fraga había dado el permiso de importación de la traducción de Roces, vamos. Pues, es que hablando rápidamente te olvidas, pero en fin, el que está al tanto ya sabe lo que es esto, ¿verdad? Entonces, en el libro este, en mi clase yo tenía durante muchos años, tuve 2 o 3 policías. Eso está publicado además. Estos policías, ¿qué pasaba? Pues que se aburrían terriblemente en clase, claro. Se aburrían, tenían que dar un informe y entonces, eso está publicado, lo que hacían es, cada vez que decía Marx, hacían un palote. Y cuando hablaba de Aristóteles no hacía ninguno. Y entonces el informe, que algunos están publicados, decía,
en clase hoy ha citado 5 veces a Marx y 2 a Lenin, ¿verdad? Ya está el informe. ¿Y con eso qué? ¿Verdad? Entonces, el secreto era, precisamente por la ignorancia de aquellos señores, por lo que fuera, pues allí estaba. Bueno, es decir, la biblioteca que teníamos de filosofía, bueno, de pensamiento marxista, revista marxista, era abundantísima, claro, y las teníamos ahí a disposición, todo el mundo. Luego, en un momento dado, no sé cuándo fue, las metimos en armarios de debajo para no ser demasiado escandalosas, pero todo el mundo sabía que estaba allí, ¿verdad? De manera que nada. Es decir, que entonces se puede decir que en los años 60 en la Universidad Española era una filosofía oscurantista secuestrada. Pues no. Se dice, no, pero era una filosofía oficial o disidente, pues muy mala. ¿Mala con respecto a qué? ¿Verdad? Es que, pues, ¿qué diría yo? Pues, esto del Caballero Cristiano del padre Vilariño, que produce risa, ¿verdad? El Caballero Cristiano, que era un libro de cabecera, una especie de ética. Yo no creo que fuera mejor, no digo, pero vamos a ponerlo igual, para que vean que tengo magnanimidad. No creo que fuera peor ni igual que la ética mínima de la Cortina o que la ética Amador de Sabater. Estaban en esa línea. Así como suena, pero así como suena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenía más altura que nosotros? No, pues por lo menos la misma, ¿verdad? Claro. Ahí están los libros, que los contraste con cualquiera. Es que tenía prejuicios. Coño, prejuicios tiene todo el mundo, a ver. ¿No? Así que no. Y luego, ¿qué pasa? Yo estoy defendiendo, como ven ustedes, la posibilidad de seguir haciendo filosofía en cualquier régimen, pues como la hizo Aristóteles, como la hizo yo, cualquiera, ¿verdad? O de escribir como Cervantes en la clase. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que únicamente se puede hacer cosas en la democracia? ¿En esta democracia además? Hombre, eso es demasiado. Bueno, total, que a mí me parece que el esquema del túnel es un esquema ideológico que está muy extendido, y la prueba son estas mismas conferencias, que me parece que no las quiero criticar en absoluto, las estoy criticando ya, pero bueno, no las quiero criticar, estoy criticando ya en cuanto al tema, cuando habla de filosofía del exilio y no del exilio. Muy bien, es una cosa ideológica. Claro, los que estaban fuera cuando volvieron estupendamente del exilio. Entonces se produjo ese desajuste de pensar que el verdadero pensamiento español estaba al otro lado del Atlántico y que había quedado la escoria, y era al revés. Vamos, yo creo que era al revés. Por lo menos como yo fui de los que me quedé, pues yo digo que es al revés, ¿verdad? Ni más ni menos, es eso, ¿verdad? Es eso, para decirlo con toda claridad. Y como además están los libros ahí luego, pues vamos a leer los libros de Gauss y de García Vaca y demás, a ver qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es eso, ¿verdad? Si nos dejamos de cuentos y de retórica, ¿verdad? Bien. Pero en conjunto resulta que esa filosofía de los 40 años, pues es una filosofía, es un bloque demasiado amplio, que hace falta trocearlo, hace falta dividirlo. Y esto sí es muy interesante, porque yo creo que se va estableciendo una costumbre. Hay 2 criterios principales, creo yo, 2 criterios, que esto es para estudiarlo, para estudiarlo. Hay 2 criterios que vienen a ser geográfico e histórico, o si se quiere, espacial y temporal, ¿verdad? Espacio y tiempo. Claro, las 2 categorías, espacio y tiempo, más claro, agua, ¿verdad? Vamos a dividir el bloque de los 40 años y de los sucesivos por el espacio. ¿Cómo se traduce esto operatoriamente? Ahora está clarísimo. Las autonomías. La filosofía por las autonomías. Entonces, la filosofía que prevalece, incluso en los 40 años, es la filosofía con un apellido como filosofía madrileña, la Escuela de Madrid, filosofía andaluza, filosofía murciana, filosofía asturiana, filosofía catalana, filosofía gallega, ¿verdad? Filosofía riojana. Acabo de leer el otro día, me llegó a mis manos, una contribución a un congreso que hubo hace 3 o 4 años en Salamanca de herreros fuertes sobre la filosofía riojana. Bueno, agárrense lo que dice este señor. Empieza diciendo, bueno, justificando por qué se habla de filosofía riojana. Dice, filosofía riojana es la filosofía que se hace en La Rioja. Claro, entonces, ¿y qué es La Rioja? Dice, pues es una entidad sistémica, es un sistema. Bueno, yo quería que hablar del sistema de los ríos que tiene y el Ebro, ¿no? Pero no. Es un sistema, principalmente dice, porque es una autonomía. Es una autonomía dentro de la Constitución.
de lo cual se deduce que todos los demás también son sistemas. Y claro, dentro de un sistema pues tiene que haber un pensamiento. ¿Y quién hace este pensamiento? Pues los riojanos. ¿Y quiénes son los riojanos? Pues los que viven administrativamente en La Rioja. Claro, no pueden ser los que viven fuera porque entonces no tendrían que votar. Se dan cuenta, fíjense los problemas. Entonces, nada más son riojanos los que viven en La Rioja administrativamente, aunque sean de Cáceres o lo que sea. Bien, porque claro, si fueran riojanos todos los que han nacido allí, podrían votar, y excusa decir que el lío se armaba allí con las elecciones estas de autonomías. Bueno, pues total, después de esto, dice que hay una filosofía riojana y luego duda el hombre, hay que, en su beneficio hay que decir, duda que a lo mejor esto es la filosofía española en La Rioja, ¿verdad? No. Pero resulta que se han escrito libros, están escribiendo libros todas las autonomías, así como reclaman aeropuerto y universidad, porque si no, no son presentables, ¿verdad? Reclaman una filosofía. Y claro, la filosofía catalana, pues ahora nuestro idioma, olvidando que la filosofía catalana se ha escrito en latín o en español. Por lo menos los nombres que conocemos son en latín y en español, como la gallega y lo demás. Pero bueno, los problemas llegan cuando se hace la filosofía de Castilla-La Mancha, que ya es una unidad mucho más vaga, ¿eh? Ahí sí que hay que sacar agua de las piedras, ¿no? Para dar esa unidad. Es como decir la filosofía gallega y la filosofía asturiana, que también hay un libro. Bueno, es algo ridículo, totalmente ridículo. Entonces, es lo que ocurre con la historia. La historia, incluso en los concejos más mínimos, se hace la historia del concejo. Yo tengo ya lo menos 10 o 12 libros, cada conferencia que hay en un concejo me dan un libro de la historia del concejo. Y entonces resulta, la historia del concejo empieza por el paleolítico, por el Big Bang. Es el Big Bang, ¿verdad? Empieza por el Big Bang, luego se va consolidando aquello, y ya se forman las rocas y tal, allí está, y luego ya viene, y ya llegan hasta el alcalde de ahora. Claro, cuando comparas dos concejos contiguos, pues todo es común hasta hace 50 años. Bueno, pues esto mismo que pasa en la filosofía. Total, que esta división por el espacio no funciona, me parece a mí, ¿no? Aunque tiene mucho rendimiento porque la financian las autonomías, claro. Si tú vas a una autonomía y dices, vamos a hacer aquí una historia de la filosofía de Madrid, de la autonomía de Madrid, estas elecciones que se van a hacer ahora, seguramente el que saca las elecciones le da dinero al colegio para hacer una historia de esta, seguro, claro. Y aquí, ¿qué más da que aquí haya habido pues gente de Valencia, de Cáceres, lo que sea? Aquí es el sistema, ¿verdad? Hay un sistema, ya está, ¿verdad? Un sistema de elecciones, de dinero, de financiación, ya está. Pues con estas ideologías funcionamos, pero se funciona a toda máquina, ¿eh? Ahora, el otro criterio todavía es peor, ¿eh? Aunque parece más, es el criterio histórico, temporal. Y aquí lo que prevalece no son las autonomías, sino las generaciones de Ortega, adaptadas de algún modo. Las generaciones se interpretan así. Me remito a un libro también muy reciente, de señor Volado, y otro libro que acabo de ver, lo he leído en el coche ahora, escrito por José Luis Cabria y Juana Sánchez Hey, que es sobre Dios en el pensamiento hispano del siglo XX. Y me ha sorprendido, bueno, me llama la curiosidad, que la estructuración del libro, que también es por generaciones, es la misma que el otro. Se ve que ya ha hecho cuerpo de doctrina, ¿verdad? Aquí las generaciones son lo siguiente. Aquí empieza con la generación de la Edad de la Plata. La Edad de la Plata. La Edad de la Plata viene a ser la del 27, ¿no? La Edad de la Plata es Ortega y Zubiri. Están allí en el limbo de la Plata, ¿verdad? Pero luego viene otra generación, que es la generación del 36. Luego viene otra generación que Volado dice que no es generación, es la que pertenezco yo, que es la generación silenciosa que llaman algunos, que es la generación de la posguerra, pero que al parecer no seríamos generación propiamente dicha. ¿Por qué? En esta generación estaría, pues, qué sé yo, estaría Sacristán, estaría Montero, estaría Fernando Montero, no Montero Díaz, estaría, pues, qué sé yo, Garrido, que fue catedrático de lógica aquí en Madrid, en fin. Esta no sería generación, ¿por qué? Otra vez al túnel. Porque fuimos autodidactas y no tuvimos maestros. Y además porque somos muy individualistas y estamos siempre encerrados en nuestra concha. Y nada más nos leemos nosotros nuestros propios libros. O sea, eso es mentira.
Pero así sí funciona, así sí funciona. Y entonces, luego vendría una generación, voy a leerlo por aquí porque es más fácil. Dice, primera generación, la generación de los maestros, que son, pues ya digo, Unamuno, Amor Ruibal, Ortega y Gasset y Zubiri. Se refiere al problema de Dios, pero vamos, se puede generalizar. Los discípulos que serán maestros, también el rigor es increíble, Los discípulos que serán maestros, que a veces se puede aplicar a todos, claro. Los discípulos que serán maestros. Aquí están María Zambrano, está Laín Entralgo, Aranguren y Julián Marías. Luego viene la generación de la posguerra, que es la maldita, ¿verdad? Aquí me ponen a mí junto con José Manzano. ¿No saben quién es? Yo se lo diré bien, ya se lo diré en su momento. Pero fíjense, no saben quién es, qué vergüenza. Bueno, y después están los filósofos jóvenes, la otra generación, los jóvenes. El que los compara, este volado los compara con el 68 francés. Son los del 68, que es la última generación ya, ¿no? Y ya la vanguardia, que ya ha descubierto ya, no ya la luz, ya el fuego, la fogata, ¿verdad? Que son Robert de Mentós, de la mirada a distancia, ¿verdad? Que son el problema teológico del tiempo sin Dios, al Dios sin tiempo. A mí me hace mucha gracia que este uso de los quesmos es propio del que no sabe lo que es un quesmo, del que no se ha estudiado una retórica clásica y no sabe lo que es un quesmo. Entonces, al formular un quesmo cree que dice algo y no dice más que la pura retórica del quesmo, ¿verdad? Pero esto está sin cesar, es decir, que tiene tan poca autocrítica que no ha llegado a este nivel. Es decir, bueno, si se me ha ocurrido un quesmo, vamos a detenerlo un poquitín a ver lo que hay dentro de él, ¿verdad? Más que allí de la pura estructura gramatical. Bueno, pues está el tiempo sin Dios y el Dios sin tiempo de Trías, el discurso religioso de un ateo practicante de Sabater, y ya está. Y luego viene el presidente americano y se acabó. ¿Qué pasa con este tipo de presentación de la historia? Pues lo siguiente, que la historia de la filosofía en España es una historia de generaciones, claro, cada 15 años más o menos, pero entendiendo las generaciones de la siguiente manera. Las generaciones aparecen como movimientos más o menos concatenados y concertados, determinados por el tiempo, por la circunstancia, por lo que fuera, con una ideología característica que tienen su rendimiento, todos conocen a Teodoro Ortega, ¿no? Tienen su época de gestión, su época de dominio, su época de senectud, etcétera, y luego cambian, mueren, claro, y luego pues viene otra generación y sigue su curso, muere, eso es. Es decir, es una concepción pues más bien botánica, vegetal, de generación, pues que no de encinas, sino más bien de árboles que duran 20 años, así, ¿verdad? De chopos, así, ¿verdad? Las generaciones que van cayendo y salen otros, y eso es. Que hay algunas variedades. Claro, semejante esquema para explicar la historia, a mi juicio, es absurdo, totalmente absurdo, por la siguiente razón. Voy a decir una razón única. Decía Binet, ya saben, los jóvenes lo conocerán menos, pero todavía en mi tiempo Binet era la gran figura, como luego fue Piaget o algo así. El gran psicólogo francés del principio del siglo XX, decía Binet, comparando la psicología con la lógica. Y bueno, la diferencia entre la psicología y la lógica está, decía él, en que las dos estudian la mente o el cerebro, pero la lógica estudia la conducta de la mente recta, y la psicología estudia la conducta de la mente patológica, los delirios, los errores, las ilusiones, ¿verdad? De manera que la lógica estudia la conducta de la mente en cuanto sigue las reglas de la lógica, y por tanto funciona bien, y la otra funciona la patología de la mente, más o menos. Pues a mí me parece que y por tanto la psicología, incluso en esta definición, tiene su contenido evidente. A mí me parece que la teoría de las generaciones, tal como se practica, pues podía un poco entenderse su juego en el sentido parecido al de Binet. A saber, las generaciones así entendidas sirven para explicar lo más efímero o contingente de las generaciones, pero no lo que queda de ellas. No sé si me explico. Es evidente que una generación
que vive en una época determinada, que se encuentra ante un estado de cosas determinado, como pueda ser la guerra universal, la guerra civil, como puedan ser otras alternativas, pues tiene unos giros de lenguaje, etcétera, en el tiempo consiguiente que después no tienen. A mí me preguntaba un estudiante el otro día en Sevilla, que estaba asombrado, que había leído ensayos materialistas al detalle y lo conocía perfectamente aquello, pero estaba asombrado, es un chico que tenía ahora 22 años así, estaba asombrado de que yo empezase los ensayos pues disputando agriamente, pues no sé, con Konstantinov o cosas, los soviéticos del Diamant. Claro, yo no había leído libros de entonces, cuando volví, digo, pues sí, realmente es raro, resulta raro, ¿verdad? Que empiece hoy día empezar un libro de ontología disputando con Konstantinov, ¿verdad? Que una vez que se hundió la Unión Soviética nadie sabe quién es aquel señor, es una cosa un poco rara. Entonces, claro, esto es propio de aquella época. Hoy día no se podría empezar así, primero porque nadie sabe quién es Konstantinov, como natural, ¿verdad? Entonces no tendría sentido polemizar con él. Entonces esto ya marca enteramente lo que es, a qué generación perteneces, como natural. ¿Sabes en qué época se ha escrito? Aunque no estuviese la fecha, se podría saber, es evidente. Ahora, eso es algo que es dentro de una obra más extensa. Estos son detalles, pues eso, psicológicos o cronológicos, o son contingentes, efímeros. El caso más evidente es el de Ortega. Es decir, Ortega, precisamente, que es uno de los que más hizo en la teoría de las generaciones, aunque no la inventó, como es bien sabido, sin embargo, Ortega pues sigue flotando por encima de las generaciones que vienen después de él. Pero Ortega sigue presente. Entonces, a mí que me importa decir que Ortega fue de la generación tal, eso es otro ritmo, es para otra escala, es otra cosa diferente. Yo no estoy negando la utilidad de la teoría de las generaciones, no estoy negando, estoy tratando de determinar a qué escala funcionan, que es muy distinto, a qué escala funcionan. Y a esta escala no funcionan en absoluto, porque en esto de las generaciones hay mucho de narcisismo, es un narcisismo a veces insufrible, ¿verdad? Es que mi generación, como un narcisismo que por una parte quiere exonerarte de la responsabilidad, es decir, no soy yo, es mi generación, ¿verdad? Es mi generación, que estábamos determinados, pues como todo el mundo, entonces no hay ninguna justificación, ¿verdad? Todo el mundo. Entonces no es ninguna justificación, pero al mismo tiempo es narcisismo. Es que fuimos la generación silenciosa, es que no se nos dejaba hablar. Efectivamente, en el túnel todo el mundo tenía carpetas abultadísimas de grandes pensamientos que no se podían publicar, ¿verdad? Cuando vino la democracia, esas carpetas no salieron por ninguna parte. ¿Por qué? Porque nadie tenía nada. ¿Qué van a tener? ¿Qué van a tener? Tonterías, ¿verdad? Entonces no salió nada, algún poema que otro, o cosas de este tipo, ¿verdad? No había nada. No podía haber nada. Porque un individuo en su vida privada no puede hacer más que poemas, puede hacer algo, ¿verdad? Pero ¿cómo va a hacer cosas de filosofía? Y en su vida privada nada, pensamientos, aforismos puede hacer. Que no había nada. Y es que no tenemos libertad de pensamiento. Y si uno siempre se acordaba de aquello de Lenin, ¿y para qué querrá este imbécil la libertad de pensamiento, verdad? Bien. Aparte que el pensamiento no es libre, si el pensamiento es verdadero no es libre, precisamente. Es como cuando se dice esa canción famosa que tanto ruido dio en la transición, el libre como el viento. Libre como el viento. Si hay un punto de comparación hablando de historia, pues me atengo al método histórico, que es el que me corresponde. Al método histórico puramente. Y dentro de este puramente método histórico, sociológico, como se habla, en el que me estoy moviendo, como ven, pues lo que yo propongo es que, sin menospreciar las organizaciones geográficas o las históricas por generaciones, que tienen su juego y su régimen propio, que se utilice más y mejor los criterios de tipo sistemático, los criterios sistemáticos en la palabra. Es decir, que se establezca qué líneas de filosofía hay o ha habido en el túnel y después del túnel, en la ciudad de sombra y después, etc. Entonces vemos que son muy parecidas, que son parecidísimas. Si en la época del túnel, en la ciudad bombardeada, pues había una filosofía escolástica, una ontoteología, vamos a decirlo así, una ontoteología. Esta ontoteología tenía la protección oficial, por supuesto era la oficial, pero con muchas variedades, había agustinianos, tomistas, etcétera, ¿no? Con revistas diferentes, con cátedras distintas,
Vamos, todos ellos dentro de esta ontoteología general, y a ella se fueron incorporando después, pues qué sé yo, se fueron incorporando pues elementos existencialistas, analíticos, etcétera, se fueron incorporando pues según bien. Y entonces esta ontoteología pues era la oficial, pero de hecho no era la única ni mucho menos. Ya en aquella época había una ideología marcadamente positivista. Tierno publicó Razón dialéctica y Razón mecánica. Esta distinción que se suele hacer sistemática entre dialécticos y analíticos, que se utiliza muchísimo en la historia de la filosofía, es también muy engañosa, porque lo de analíticos y dialécticos, que fue una distinción para andar por casa que se utilizó muchísimo en libros de Elías Díaz, en libros de Avellán, constantemente analíticos y dialécticos, ¿verdad? Esta es una distinción que se la inventaron en Valencia por aquellos años, luego la tomó Tierno, la reafirmó Tierno como de mecánica y analítica, y en el fondo era un eufemismo para decir los que eran afines a la Unión Soviética y a los americanos, y a los ingleses, era esto, ¿no? Los analíticos eran los ingleses, los anglófilos, y los otros eran, pues más o menos, los marxistas, de algún modo. Entonces, inmediatamente, y las clasificaciones son graciosísimas, ¿verdad? Incluso las que hace Avellán, ¿verdad? Entonces, de repente tenéis allí entre los dialécticos y luego los analíticos. Entonces, ¿qué son los dialécticos? No son nada. ¿Cómo se puede separar en dos clases la filosofía? Los dialécticos y todo el mundo tiene que ser analítico y dialéctico a la vez. Eso desde siempre, ¿no? Pero así literalmente, entonces el que dice eso no sabe lo que dice. Es un nombre, un rótulo para distinguir cosas diferentes. Por eso este tipo de criterio yo también lo rechazo totalmente, ni analítico ni dialéctico. Hay por eso, por ejemplo, una línea, vamos a decirlo, ontoteológica, ¿verdad? Una línea positivista. Luego hay una línea materialista, marxista, monista, ¿verdad? Hay otra línea humanista, filosofía de la cultura, etcétera. Fíjense, por ejemplo, para citar un caso objetivo de la polémica entre Sacristán, que mantuve yo en aquellos años 70, por ahí, que se ha interpretado de tantas maneras, pero que aquí se ve muy bien lo que quiere decir. Sacristán publica un librito sobre el lugar de la filosofía en el conjunto del saber. Y se dice, Sacristán ataca la filosofía académica y entonces sale bueno con un libro muy gordo y defiende la filosofía académica. Y entonces así aparece en muchos diccionarios de filosofía, el libro de texto. Entonces, yo defiendo la filosofía académica, yo soy un burócrata, ¿verdad? Vestido de toga y de esto, ¿verdad? Y yo casi nunca me puse la toga, una vez que me la hicieron poner así a tradición, me puse la toga para un tribunal de oposiciones. Entonces, pero vamos, yo defiendo la filosofía académica. Y Sacristán arrumba la filosofía académica y dice que la filosofía hay que suprimirla porque no es sustantiva y adjetiva y no es sustantiva. ¿Qué había en el fondo de esta polémica? Eso está por decir todavía. Está dicho, pero como ha habido tanta gente, está por decir. Lo que había en el fondo de esa polémica no había ni analíticos ni dialécticos, ¿verdad? Ni analíticos ni dialécticos. Entonces, lo que había en esa polémica, para decirlo en dos palabras dentro de este contexto, yo creo que era lo siguiente. Primero, que Sacristán mantenía una idea de la filosofía como una simple excrescencia de las ciencias positivas. Por eso inventaba un instituto de filosofía superior, no una facultad, compuesto principalmente de científicos, de matemáticos, de ingenieros, lo que fuera, en donde allí filosofaban, pero simplemente para revertirlo a las ciencias, ¿verdad? Esa era la idea. ¿Por qué? Porque Sacristán partía de una ideología monista tipo Diamat, donde realmente todo está resuelto por las leyes generales del monismo, y entonces son las ciencias las únicas que nos pueden decir algo. La filosofía es un comentario de lo que dicen las ciencias, es una filosofía de la ciencia. ¿Y qué pasa con lo demás? Pues lo demás está resuelto por el marxismo, por el Partido Comunista, sencillamente. El Partido Comunista ya nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que, contra qué tenemos que ir. Entonces la moral, la ética, etcétera, están determinadas por el Partido Comunista, por la praxis. Esta es la ideología de Sacristán. Y entonces, ¿qué es lo que oponía a Sacristán?
pues ni académico, ni historia, ni mundano. Yo académico, confieso que tuve parte de culpa, ¿eh? Yo por académico entendía allí, y yo lo digo explícitamente, académico entendía la filosofía de Platón, la academia, cosa más clara, la filosofía de Platón, la academia. Y la filosofía académica no tenía por qué estar en la universidad, era la filosofía burocrática. Yo siempre he dicho que la filosofía estaba más que en la universidad, estaba en la enseñanza media, lo he dicho siempre, por razones obvias que muchas veces lo he explicado. Y entonces yo no defendía la filosofía académica de profesores, al revés. Precisamente si yo valoraba tanto la filosofía de la enseñanza media es porque el profesor de enseñanza media estaba en contacto con profesores de otras disciplinas, tenía que hablar con el profesor de química, de matemáticas o lo que fuera, cosa que no ocurría en la facultad, y porque tenía que tratar de problemas generales con alumnos y no de problemas ya especializados, concretamente, en donde la filosofía se convertía en doxografía o en filología, que es lo que ha pasado, ¿no? Esas eran las razones principales. Entonces, lo que yo defendía es, supuesto que no contaba con el monismo, por tanto, que las ciencias no nos explicaban la realidad y que una de las principales tareas de la filosofía era la crítica de las ciencias, precisamente. Toda la teoría del cierre categorial está dirigida precisamente a la crítica de las ciencias, para lo cual hay que tratar de ver cómo funcionan, pero luego cuáles son sus límites. Esto es lo que significa categorías. Y entonces, la interpretación de la teoría del cierre categorial como una doctrina que va precisamente como crítica de la ciencia, en contra del monismo, el monismo de la tradición del Diamat, etcétera, y que, por tanto, ningún partido, ni el Partido Comunista, ni el socialista, tiene posibilidad de explicarnos realmente pues ni la historia ni nada, ¿verdad?, sino que son otros problemas mucho más complejos. De manera que la antítesis era total, radical, era muy difícil de hacerla valer. Bien, entonces, lo que yo propongo, ya voy terminando, porque ya va el tiempo corriendo, lo que yo propondría es, en la filosofía de la democracia, pues podría ser, no tengo tiempo de exponerlo, pero lo que yo pensaba que haber expuesto un poco más en detalle, pero no ha habido tiempo por la forma como se ha desenvuelto esto, era, en lugar de utilizar las generaciones, los 15 años, utilizar otro criterio también más clásico todavía, que es el de las décadas. ¿Por qué? Porque las décadas son muy objetivas, desubjetivizan enteramente este narcisismo de las generaciones, que si yo nací en tal y tal, son décadas establecidas objetivamente, ¿verdad? Pues, por ejemplo, y además las décadas, concretamente en la historia de España reciente, pues coinciden por junturas naturales, diríamos, ¿verdad? Empieza uno en el 36, año de la Guerra Civil, y acaba en el 45, ¿verdad? Empieza otra en el 46 y acaba en el 55, el año que muere Ortega, y así sucesivamente. Y entonces los 40 años se descomponen en 10 décadas, cada una de las cuales tiene sus características objetivas propias, y luego la democracia pues siguen otras 3 décadas o 4 décadas, ¿verdad? 3 décadas de momento. Y entonces las 3 décadas que contando de la una en la Guerra Civil, pues es la década quinta, que es la década de la transición, la década sexta, 1986-1995, que sea la entrada en Europa y la OTAN, etcétera, del rompimiento de la URSS, que tiene unas consecuencias tremendas para la filosofía, ¿verdad? Y la década séptima, de 1996 a 2005, que es la época del atlantismo, decía aquí. Bien. ¿Qué pasa? Pues que entonces la organización, para entender cómo funciona la filosofía del presente, no por generaciones, sino por otros criterios sistemáticos, yo propondría 2 tesis. Primera tesis, que aquí, actualmente en España, en la democracia, pues ha habido una evolución que es enteramente continuación de la anterior, en esto y en todo lo demás, continuación total, ¿verdad? Es decir, los principios del materialismo estaban ya dados antes de la democracia. Lo del neopositivismo, igual, no digamos lo demás, la ética, etcétera, era toda la continuación, como todo lo demás, ¿eh? Y entonces cambian, efectivamente, las circunstancias. Y que ahora las grandes corrientes que hay actualmente en España siguen siendo las mismas prácticamente que las anteriores, con todas las variaciones imaginables que hay que afinar, claro. La ontoteología, pues está representada en la mayor parte de las universidades, pues generalmente por
como pasa con la enseñanza media, generalmente por profesores que proceden precisamente del seminario, que han sido clérigos anteriormente. Cosa que yo muchas veces he insistido en ello, cosa que se olvida muchas veces, que el estatus que tiene actualmente la filosofía en las leyes de educación, en el Estado español, este estatus, en cierto modo privilegiado, si se compara con otros países, Francia, etcétera, incluso Alemania, esto es una herencia del franquismo, precisamente, una herencia del franquismo, cosa que muchos no quieren reconocer, en donde llegaba a haber en bachillerato 3 años de filosofía a 3 horas diarias de filosofía, ¿verdad? Y entonces, donde se crearon el Instituto de Filosofía, donde se crearon esto. Precisamente, una de las grandes características de la época, de esta década que he dicho antes, de la época de la transición, es que se crean las facultades de filosofía en toda España, no los departamentos. Esto es un hecho de unas consecuencias decisivas, yo creo, para la filosofía en España. ¿Qué quiere decir? Que al crearse las facultades de filosofía, pues empiezan a organizarse con un régimen parecido a las facultades de ciencias. Y empiezan las cátedras, los departamentos, las áreas, etcétera, y las especialidades. Y entonces empieza que uno, área de lógica, y área de ética, y área de ontología, y área de no sé qué, ¿verdad? Y cada uno es especialista. A nosotros que nos tocó esto, la organización de las facultades en aquellos años, les puedo contar simplemente un detalle para que vean la situación, lo ridículo que era. Gran discusión en Oviedo cuando se creó la Facultad de Filosofía, cuando se iba a crear, y la de Pedagogía, donde se ponía Rousseau. Le habíamos comprado las horas completas, ¿verdad? Y entonces los pedagogos decían que en el armario de Pedagogía, ¿verdad? Porque Rousseau era un pedagogo, y también Platón. Esto está escrito luego en enciclopedias, ¿eh? Y por tanto nos los quitaban de los armarios de Filosofía, cuando se iban a separar aquellas 3 facultades que había en este bien. Estas discusiones determinaban que el que se dedicaba a ética no podía meterse, porque era un intruso en la bibliografía y en los artículos del que se dedicaba a filosofía natural, porque era un intruso. Y entonces la filosofía se iba convirtiendo en una serie de especialidades que consistían en saber más bibliografía que otros de su especialidad, pero cuanto más sabían, menos sabían. Claro, era una sabiduría puramente dosográfica, como os pasa, y eso es lo que ha pasado en la universidad. Ha habido la muerte burocrática de la filosofía en las facultades de España, ha sido por esa razón principalmente. Y entonces, porque son especialistas, pues peor para ti, claro. Es que yo soy especialista en ética, dice, no, pues mucho peor para ti, entonces quiere decir que no sabes nada. No sabes más que lo que ha dicho de la cortina y la otra y más allí, claro, todavía peor. Todavía peor. Por lo menos, si no fueras especialista, mirarías para otro lado, ¿verdad? Bien. Entonces, la idea es la siguiente, que si clasificamos actualmente la situación por la bibliografía, por las publicaciones, las revistas, etcétera, entonces encontramos diferentes escuelas y principalmente voy a hablar, porque tengo la obligación de hablar, principalmente voy a hablar de la escuela del materialismo filosófico. Escuela del materialismo filosófico. Bien. Esta escuela se caracteriza por criterios objetivos, que son los que voy a enunciar rapidísimamente. Criterios objetivos, procurando eliminar todo subjetivismo, a pesar de que pueda parecer muy difícil, pero no lo es, no es muy difícil. La razón es la siguiente, un test que le propongo a cualquiera, y que nosotros hacemos continuamente. Yo les propongo este test, para dejarnos de historias, ¿verdad? De historias de cómo está la filosofía en España hoy. Ustedes pregunten a los diferentes ontoteólogos, humanistas, analíticos, todos los que hay por ahí, pregunten cómo responden a cuestiones como estas, ¿no? A cuestiones como estas. ¿Qué respuestas les dan a preguntas como estas? Pregúnteles qué es la ciencia. ¿Qué entienden por ciencia? Verán qué respuestas escuchen. Esto lo he hecho yo. Verán qué respuestas. Hombre, yo me he dedicado toda mi vida a la ciencia. Hombre, la ciencia no solamente es el componente empírico, sino también el racional, el método. Bien. O serán popperianos, o serán filosofía importada. Pregunten esta pregunta. Pregunten en qué diferencia la ciencia y la filosofía. Pues uno es la síntesis y otro no sé qué y tal. Pregunten. Pregunten qué es la religión. ¿Verdad? Pregunten qué es la religión. Este libro está dedicado a la religión en España. Ahí tienen ustedes un test impresionante, ¿verdad?
¿Qué es la religión? Pregunten a la gente lo que es la religión, ¿verdad? Entonces recibirán respuestas, los más avanzados repetirán a Durkheim, ¿verdad? O a Taylor, lo que fuera. Pregunten. Pregunten, pues qué sé yo, ¿qué es la televisión? Pregunten qué es la televisión a cualquiera de estas escuelas. A ver qué tiene que decir una escuela de estas sobre la televisión. Es que no tiene nada que decir, es que no dice nada. Diga, hombre, es que es un medio de comunicación de masas. Pues vaya cosa que me dice usted, ¿verdad? Ya lo sabíamos. Dígame algo más, ¿verdad? Pero pregunten esto, porque si no, no podemos hacer nada. Pregunten qué diferencia hay entre el Estado y la nación. Pregunten qué es la nación a estos politólogos. Pregúntenlo, a ver qué dicen. Pregunten qué es la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Pregúntenlo. A ver qué responden estos. ¿Qué es la arquitectura? Pregúntenlo, a ver lo que les responden. A ver qué es lo que les pueden responder. Pregunten qué es la ciencia geológica, qué es la geología. ¿Qué es la geología? Pregunten qué es la geología. A ver qué pueden decir cualquiera de estas teorías de la ciencia, qué es la geología. ¿Qué pueden decir? Pregúntenlo. Pregunten qué es la Eucaristía, ¿verdad? ¿Y qué significa la Eucaristía en el siglo XVIII en España? Pregúntenlo, a ver qué le dicen, a ver qué cantidad de vulgaridades le reproducen, ¿verdad? Pregúntenlo, ¿verdad? Claro, y si no preguntan no se puede hacer nada, claro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, pues lo que yo quiero decir y sostengo y defiendo, ante cualquiera que pueda impugnarme, por supuesto, que solamente hay en España una escuela o un movimiento, como se quiera llamar, que es el materialismo filosófico, que da respuestas específicas que no son de importación a estas cuestiones. Fíjense que yo estoy en un método histórico, no estoy defendiéndola, no digo que lo que dice sea la última palabra. Estoy diciendo, en plan puramente histórico, sociológico, que la única escuela que da respuestas específicas a estas cuestiones es el materialismo filosófico. Otra cosa es que se acepten o no, pero que tiene respuestas específicas. Yo no sé si me explico lo que quiero decir, ¿verdad? Si me explico lo que quiero decir. Y entonces, como quiera que esto no es por estas cuestiones, sino por muchas más, resulta que se puede hablar de un sistema que naturalmente está totalmente abierto. Y este sistema, además, tiene la característica siguiente, de que este sistema se ha ido desarrollando no por generaciones, se ha ido desarrollando por oleadas, diríamos, por oleadas de gentes que se han ido incorporando a él sucesivamente, ¿verdad? Que alguien se ha incorporado, otros han salido, pero que marcan etapas. Yo aquí tengo marcadas, bueno, esto es un trabajo que está en marcha, ¿verdad? Están haciendo una tesis doctoral sobre el asunto, que está en marcha, pues que hay tres grandes oleadas. La primera corresponde a la década quinta, precisamente, a la década de la transición, 1976-85, es una primera generación donde el materialismo filosófico empieza a organizarse. Se puede tomar como fecha ensayos materialistas de los años, todavía en la época de Franco, en el 72, 73, ¿verdad? Ahí empieza una tradición que empieza a organizarse, que prácticamente se mantiene circunscrita a Asturias, en Asturias prácticamente. Aquí están nombres, lo digo esto para que vean que hablo de algo concreto, algo muy preciso, ¿no? Están nombres tales como Vidal Peña, como Ricardo Sánchez de Urbina, como Tomás Fernández, Pilar Palós, Julián Velarde, primera época, luego sigue otra época, como José Manuel Fernández y Pedal, que ha fallecido, como Tomás García López, como Carlos Iglesias Fuello, como Alberto Hidalgo, como Juan Ramón Álvarez Bautista, como Isabela Fuente Guantes, es decir, unos 14 o 15 personas elegidas porque han publicado libros. Atención, es objetivo el nombre, ¿eh? El criterio es objetivo, no es un criterio de amigos, no es que han publicado libros o han hecho tesis doctorales enteramente dentro de la escuela de materialismo filosófico. Entonces, es una clasificación objetiva, ¿eh? No son amigos o simpatizantes, hay muchísimos más, claro, si vamos a poner a los amigos simpatizantes no cabrían aquí, son simplemente hombres que han trabajado y han publicado libros en esta dirección y a veces muy comprometidos y además libros muy voluminosos muchas veces. Bien. Vi una segunda oleada, que no significa que la primera haya desaparecido. Vi una segunda oleada con otras referencias,
otras referencias. Valga el caso de Constantino, que he puesto antes. Constantino ha desaparecido, ¿verdad? Entonces, o está a punto de desaparecer. Era década 6, 1986-1995. España entra en Europa. Pues aquí hay una serie de hechos objetivos, como son, por ejemplo, que si el primer hecho objetivo de la primera época, de la primera oleada, fue las jornadas o los congresos de metodología y historia de las ciencias que se celebraron en Asturias en aquellos años, donde vino mucha gente y donde los organizamos en Oviedo en aquella época, reuniones ulteriores han estado organizadas por fuera de Oviedo, ¿verdad? Aquí recordábamos, pues, un congreso que organizó la Facultad de Madrid, precisamente en aquella época, la revista Meta, me parece que se llamaba, ¿no? Y luego el propio Colegio de Doctores y Licenciados, aquí hace también 5 o 6 años, ¿verdad? 5 o 6 años. Es decir, que entonces ya empieza a funcionar como referencia fuera de nosotros y organizados al margen de nosotros enteramente, ¿verdad? Entonces, aquí pues hay una nómina muy abundante. Voy a decir algunos nombres para que todo el mundo le suene, que vienen a ser más jóvenes, pero no necesariamente, es decir, no es generación, no necesariamente. Hay una gran probabilidad de que han sido discípulos de los otros, pero no necesariamente. Pues aquí están Gustavo Bueno Sánchez, David Zabal González, Elena Ronzón, Fernando Pérez Herrán, Felipe Jiménez, Felicísimo Balbuena, Juan Bautista Fuentes, primera época, Alfonso Tresguerres, Evaristo Álvarez, Manuel Fernández Lorenzo, primera época, Pedro Santana, etcétera, ¿no? Y luego viene una tercera época, una tercera oleada, ¿verdad?, que es mucho más abundante que la otra, en donde se incorporan muchísima gente nueva que está publicando, y que es una generación, pero no es generación, es toda oleada. ¿Por qué? Porque efectivamente aporta cosas nuevas. Un ejemplo también para dar idea de lo que quiero decir. La etología es una disciplina que juega un papel decisivo en el materialismo filosófico como en la teoría de la religión y demás. Cuando empezamos con la etología, fue cuando la etología se hizo casi oficial, cuando dieron el premio Nobel a Tinbergen y a Lorenz y demás, el año 74 me parece que fue. Yo recuerdo que el animal divino yo no me atreví a publicarlo hasta entonces, hasta el premio Nobel. ¿Por qué? Porque era imposible publicar el animal divino antes que los etólogos habían dicho que los animales hablaban. Era imposible publicar aquello, porque se hubieran reído de uno, totalmente reído. Y yo lo explicaba en clase, pero cuando dieron el premio Nobel esto fue pues como la carta blanca para poder publicar esto. Y si fuera muy criticado, peor para el que lo criticaba por estas razones, ¿verdad? Demostraba que desconocía esto. Entonces, la reivindicación de la etología, todavía en Cuba, me tocó hacerla, tenía que ir siempre a la contra, era una reivindicación constante. La gente decía, bueno, lo tomaba a broma, pero no ve usted de los animales así, hombre, por Dios, si son máquinas, y el cartesianismo, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando y hoy día, pues, hay gente joven que no necesita hacer estas reivindicaciones. El caso de Íñigo Gongay, que está muy metido en la etología, que está dentro de esta tradición y que no necesita hacer reivindicaciones porque ya lo da por supuesto, cosa que nosotros no podíamos hacer en nuestra época. Entonces, hay diferencias notabilísimas debidas a circunstancias objetivas, en este punto y en otros muchos. Pues en esta tercera oleada, ¿verdad?, pues aquí hay muchísimos, que claro, casi no voy a leerlos porque están aquí todos presentes, o muchos de ellos, por lo menos, ¿verdad?, que también es una prueba más, una prueba efectiva, ¿verdad?, una prueba efectiva. La presento ante ustedes. Yo lo que pregunto, ¿qué otro tipo de escuela filosófica en España puede tener una situación semejante? Respóndanme. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Estoy hablando como historiador, como sociólogo. No estoy defendiendo las tesis. Estoy hablando de hechos objetivos. Pablo Huelga Melcón, Jesús Vega, que han hecho estudios importantísimos, pues, por ejemplo, Jesús Vega sobre filosofía del derecho, toda la teoría del derecho fundada en la teoría del cierre, ¿verdad? Lo mismo Pablo Huelga, Pelayo García, el autor del diccionario, pues José Manuel Rodríguez Pardo, Pedro Insúa, Tirana Guerrero, Antonio Muñoz Ballesta, Joaquín Robles, Íñigo Gongay, Eliseo Rabadán, Sharon Calderón, José Antonio Evia, Óscar Clemote, un
un paraguayo que ha hecho una tesis doctoral interesantísima confrontando Zubiri y el materialismo filosófico, etcétera. Pues Raúl Angulo, pues Nicole Holzenthal, que tradujo el mito de la cultura alemana hace el año pasado, Silverio Sánchez Corredeira, que ha hecho una tesis sobre jovellanos extraordinaria, Mercedes Suárez Ardura, Rufino Salguero, etcétera. Y los presentes aquí, ¿verdad? Javier Limonse, es decir, que también están citados en la lista. Es decir, hay un número de gente importantísima, jóvenes, que algunos no tienen discipulado directo con los viejos, ni mucho menos. Lo cual demuestra que el sistema tiene una textura que permite derivaciones por un lado y por otro, ampliaciones, y que necesita ser construido. Entonces, esto es lo que yo quería aquí dejar bien claro y dejando de lado toda falsa modestia y dejarme de retóricas y de historias, ¿verdad? Yo lo que digo, que la filosofía en España del presente tiene las mismas escuelas que tenía en la época de los 40 años, ¿verdad? Las mismas escuelas. Hay una antropología, hay una filosofía moral, hay un humanismo, etcétera, hay un monismo, hay un cientificismo, un mecanicismo y hay un materialismo filosófico. Y yo lo que digo es que al margen del valor de verdad que tengan esas escuelas, y cada uno puede dársela según sus principios, desde el punto de vista histórico-sociológico en el que estoy moviéndome, porque eso es lo que me ha pedido, esta escuela, primero, responde de un modo característico a un test como el que les he citado. Segundo, tiene una especie de compacidad, de tradición renovada por oleadas, lo más lejano posible del dogmatismo, donde no son generaciones, son otras cosas distintas, que llamamos oleadas porque no sabemos cómo llamarlas, y que es lo que demuestra que esta escuela está viva, y no digo más. Muy bien. Bueno, tenemos muy poquito tiempo para que haya alguna intervención o alguien. Porque ha sido muy densa, la exposición es muy larga, entonces a las 8 pues ya nos echan, ¿no? Vale, sí. Por lo tanto, si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Hemos tenido antes la charla anterior, pues bueno, le he preguntado al profesor sobre un tema. Habla usted de Sacristán. Yo le he preguntado que cómo Sacristán, un hombre que se había formado en Derecho, en la filosofía, al final... Sí, no, que le he preguntado al profesor, pues sobre Sacristán, que era, digamos, el autor que estábamos estudiando, y como usted ha nombrado a Sacristán, una política que tuvo en el camino social, pues le he preguntado yo al profesor anteriormente, como un hombre como Sacristán, que se había formado en el Derecho y luego en la filosofía, al final, en los años 80, venía a apoyar una ley, la ley de objeción de conciencia contra el servicio militar obligatorio. Y bueno, le quería preguntar a usted, yendo por ahí, cómo el individuo, la conciencia individual, puede enfrentarse a una ley, como es esta, ¿no? La ley de conscripción obligatoria, o a otra, cualquiera, por ejemplo, un médico, enfrentarse a la ley que permite el aborto en ciertos casos, ¿no? Y apoyarse en otra ley que protege al que quiere, digamos, de alguna manera, esquivar una ley que lo obliga a hacer algo. Nada más. Como has dicho, que la escuela del materialismo filosófico explicaría un montón de cosas sistemáticamente. Yo voy a improvisar porque esta pregunta hace falta mucho más estudio. Pero vamos, así de golpe le diría lo siguiente. Primero, el problema que usted plantea yo lo veo ante todo como un problema psicológico. Es decir, no un problema filosófico. ¿Por qué? Porque eso de conciencia individual yo no sé lo que es. Desde el punto de vista materialista no hay conciencia individual.
La conciencia es conciencia objetiva, la hace el individuo corpóreo, por supuesto, pero no porque tenga unas creencias que debe mantener por encima de todo. Es decir, el individuo pues tiene unas creencias, o tiene unas decisiones, unas opiniones, unas normas que pueden estar en contra de las normas objetivas. Entonces ahí caben dos posiciones, y esto es psicología, esto no es más que psicología. Caben dos posiciones, o bien las torea, se adapta a ellas, ¿verdad? Se adapta a ellas, pues un poco como hacían los marranos en España, los judíos marranos, ¿verdad? Que se adaptaban a las normas, pues porque su conciencia les permitía hacer eso. Y entonces el marranismo, que es es una categoría que se ha aplicado mucho a España, el marranismo, yo fui un marrano en la época del túnel, ¿se da cuenta? Por eso le hablo con conocimiento de causa. Pero el marranismo que yo practicaba con otros de mi grupo era porque éramos marranos, quiere decir que fingíamos. Yo hice las oposiciones de instituto, pues a base de demostrar la existencia de Dios en el tema que me pusieron. Yo lo demostré pues divinamente, ¿verdad? Me salió el tema por las bolas y yo demostré la existencia de Dios. Claro. Entonces, mi conciencia por eso yo no tuve la menor objeción de conciencia, ni la tengo. Como hubiera sido imbécil, además. Yo sencillamente puse allí la doctrina de Santo Tomás, de Juan de Santo Tomás, de todo aquello que las conocía muy bien entonces, las conocía muy bien y qué remedio me quedaba, ¿verdad? Que además me gustaban. Hice una exposición que le gustó al tribunal y se acabó. Entonces, ¿yo tuve objeción de conciencia? No. Dije, pues, yo he expuesto aquí lo que se me ha pedido. La existencia de Dios, pues es un tema, ¿claro? Desarrollarlo. Entonces, ¿qué otra opción había? Seguir firme en mis creencias y entonces haber tenido que marcharme, pues qué sé yo, a Suiza o donde fuera, ¿no? Pues yo preferí quedarme aquí, preferí practicar. ¿Era marranismo? Hombre, no, porque luego hice mucha más labor así que de otra manera, ¿se da cuenta? Hice mucha más labor. Y entonces no. Es decir, que a mí me parece que esas cuestiones son de conciencia individual y que si uno sufre por sus creencias, pues es cosa psicológica. Es como aquel que decía que sufría por sus creencias porque creía que calzaba el 34 y calzaba el 35. ¿Se da cuenta? Son cuestiones psicológicas. Es decir, son cuestiones de la razón práctica de cada cual que hace una evaluación de lo que va a venir y entonces, pues, pero decir, eso es propio más bien de calvinistas, creo yo, qué sé yo, pero no otra cosa. Y no porque creas en tu corazón, sino simplemente porque, mire usted, yo por ejemplo, esto lo he contado en público. Yo en los años, ya no me acuerdo ya, los años 40 sería, antes de entrar a la universidad, yo en la catedral de mi pueblo, yo leía a Spinoza, el Tratado Teológico Político, metido en un devocionario de una tía mía, de misa, lo leía yo en la iglesia, y entonces, ¿por qué? Pues porque que era, hombre, sí, lo podía haber leído en casa, evidentemente por mi parte había pues un deseo de mantener la distancia con aquellas prédicas que decían allí. Yo estaba leyendo a Spinoza, como el notario del pueblo veía latinajos, luego le decía a mi padre, tu hijo va para cura, muy bien, porque ¿qué más le daba el Tratado Teológico de Spinoza que una cosa de estas? Entonces, ¿qué pasa? Que yo sentía conciencia al revés, yo no sentía la conciencia. En todo caso, digo ahora retrospectivamente, lo que sentía era una alegría de poder leer aquello. Mira cómo estoy engañando yo a esta gente, ¿verdad? O sea que no, mira cómo me estoy engañando, que de conciencia nada. Y entonces decir, no, es que tú fuiste un marrano. Pues sí, y usted un imbécil, pues elija entre imbécil o marrano. Claro, ya está. Y eso es. Quiere decir que no tengo nada más que decir, es decir, que no veo como problema filosófico eso, porque no creo en la conciencia individual como si estuviese ligada realmente la conducta a unas normas o dictámenes que te da tu conciencia, ¿verdad? Eso cada cual que lo resuelva como pueda y como le parezca bien, ¿verdad? Lo de la objeción de conciencia, lo mismo. La objeción de conciencia, que ahora ya no se usa porque ya está la ley, ya la ha prohibido incluso el servicio militar.
Bueno, el caso del aborto, sí. Bueno, el servicio militar obligatorio fue donde se trató esto de la objeción de conciencia y donde se volvió otra vez, aparte de que era una ficción, porque el 90% de los que hacían objeción de conciencia era simplemente por venir a la mili, no tenían ni conciencia ni nada, era una ficción que todo el mundo lo sabía. ¿No? Pero yo he tenido alumnos a docenas que hacían objeción de conciencia por venir a la mili y eran ateos, ni conciencia ni nada, no les importaba nada aquello, nada. Pero podía haber algunos. Yo les puedo contar también una anécdota, Avilés, años, no sé, hace 15 años, una concentración de objetores de conciencia de España entera, unos 200 chicos que estaban allí que no querían ir a la mili, en nombre de su conciencia. Un curso de conferencias, me invitan a que dé la última y al entrar me dicen, tenga usted cuidado que son muy rebeldes y que al general no sé cuántos le han abucheado, ha tenido que salir. Yo entro en aquel aula, me encuentro 200 individuos realmente como una jaula de leones, ¿verdad?, con objeción de conciencia, y entonces yo durante 2 horas y media les voy desmontando todo aquello. Al final, les hago una defensa total del servicio militar, ¿verdad? Al final les digo objeciones, todo el mundo callado, así todo el mundo callado, y uno dice cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué conciencia tiene aquella gente? Todavía más, a los 8 días me llaman de Canarias y me dice, yo estuve en Avilés y quiero que venga usted a Canarias a repetirme lo mismo. Tuvo que ir a Canarias y se repite la historia. Entonces, son cuestiones psicológicas, puramente psicológicas. Yo ahí estaba actuando pues como una especie de psiquiatra, ¿verdad? Eso no es filosofía ni nada, es psicología y sencillamente oportunismo de la gente, que se apuntaba a aquello pues para otros fines. Y entonces, tratar en serio aquellas cosas de objeción de conciencia cuando los argumentos objetivos, a mi juicio, eran totalmente débiles, totalmente ridículos, porque los argumentos que se daban eran ridículos, a mi juicio. La prueba, por lo menos aquellos tuvieron que callarse enteros. Lo del aborto, lo mismo. El aborto, ¿qué criterios utilizar para el aborto? Yo los he expuesto en la bioética. El aborto, primero, lo que yo tendría que decir es, primero, que el aborto debía estar en principio penado, totalmente penado. El aborto castigado por una multa fuertísima. ¿Por qué? Porque es un despilfarro. El aborto es el último recurso de una situación de emergencia, es una cuestión transitoria. Decir, el hijo no deseado, pero a mí qué me importa que esté deseado o no deseado, qué le importa al embrión que está allí que sea deseado. Subjetivismo más grande no cabe. El hijo deseado, es que yo no lo deseé, pero a mí qué me importa que usted lo desee o no, eso es puro subjetivismo. Entonces, si una mujer, pues, no quiere tener un hijo, que no lo tenga, y si lo tiene, no deseado, pues peor para ella, ¿verdad? Que hubiera tenido el conocimiento suficiente técnico para saber lo que hacía. Y si no lo hace, es responsable. Por tanto, nada de decir el aborto. El aborto es una cuestión menor, que se supone que es una cuestión menor desde el punto de vista moral, a mi juicio, o ético. Se supone que nadie quiere abortar porque es un despilfarro de sangre, es un despilfarro de quirófano, es un peligro, es decir, es una situación completamente que no se debe producir. Entonces, es una situación extrema y transitoria, ya digo, no es una situación general y universal. El aborto es en situaciones muy extremas. Ahora, ¿por qué el aborto se puede el aborto? Naturalmente, hay que ver en qué mes empieza a ser aborto o no es aborto, claro, si empieza el primer mes, el tercero, el cuarto, eso ya empieza a ir la discusión entera, en qué caso se aborta, si hay peligro para la madre, si es violación, en fin, hay una casuística enorme, pero en todo caso esta casuística se trata por razones, yo creo, completamente objetivas, yo las tengo tratadas ahí en bioética y eso. Entonces, es un problema que yo no le veo problemas. Hay problemas de discusión de las pretensiones espiritualistas de claro, como el embrión tiene el alma espiritual, pues entonces, pero eso es pura metafísica, y a mí qué me importa que digan eso no tiene consistencia ninguna. Como cuando escribían aquí en la ley del aborto, aquella campaña que hubo en la prensa, que escribían cartas desde el cielo, que decía, yo soy fulano de tal, que mi madre me ha abortado y no he podido ser. Claro. Hombre, claro, eso ¿cómo vas a refutar semejante cosa? Y tomar eso en serio. Si no lo tomas en serio, tampoco haces cuestión del asunto. Es que tiene un alma espiritual, bueno, eso lo dirá usted, pero como no la tiene, entonces la cuestión no se plantea así. Entonces no se puede plantear así. Es que hay que respetar la opinión del otro. Pues yo no la respeto, lo siento mucho, pero yo no la respeto.
El que me dice que su hijo está en el cielo escribiendo cartas, pues que crea, pues yo no respeto esa opinión. Yo intentaré decir esa opinión es puramente mitológica, intentaré desmontársela y si no puedo, pues me rindo. Pero no porque respete a la señora, al revés, diré, esta señora está completamente delirando y nada más, ¿verdad? Es decir, todas estas cuestiones, a mi juicio, que han afectado tanto a las corrientes, incluso llamadas marxistas, ¿verdad?, de la conciencia y demás, yo creo que son herencia, pues eso, de aquel diálogo marxistas cristianos y del hecho de que en la época de la transición, voy a exagerar un poco, pero vamos, el clero en masa postconciliar tomó el carnet del Partido Comunista, y eso lo he visto con los ojos, ¿verdad? Y entonces, claro, entró en el PC, pues prácticamente todo el clero, todo el clero ayornato, y claro, esto se nota ahora. Y ahora están con estas historias que de vez en cuando lo vemos por boca de Llamazares y de todos estos, vamos, y los conozco a todos desde niños, porque soy ya muy viejo, ¿no? Y entonces, todo esto, pues, son estas ideas que proceden de unas fuentes de inspiración que son totalmente exógenas al materialismo. Y el materialismo es mucho más difícil de mantener en su pureza de lo que parece. O sea que hay respuestas muy precisas. Yo le invito a que lea el libro de la bioética. Hermanos siameses, en fin, hay una casuística inmensa. Por ejemplo, otro problema que se debatió públicamente, intensísimamente, en los años, no me acuerdo, 70 podría ser, no, más tarde, 74, hubo una polémica nacional en el mundo, me parece, en otro periodo en el mundo, sobre aquellos del Grapo que querían suicidarse, una huelga de hambre, y entonces la polémica, que intervino ahí todo el mundo, ¿verdad? No digamos los marxistas y los filósofos, todo el mundo. Eran dos miembros, si no recuerdo mal, del Grapo, que empezaron una huelga de hambre, me parece que fue en Zaragoza, huelga de hambre a muerte hasta que no soltasen a otros presos que había allí. Entonces la polémica es si había que alimentarles para evitar que murieran o si había que dejarles su derecho a morir de hambre. En nombre de la conciencia, bueno, hubo una polémica intensísima. A mí me pidieron opinión, yo les di una opinión un poco extensa que tuve que, les dije que si no la publicaba no quería interfiar, ¿verdad? Dijeron que esto es muy extenso, pues lo siento mucho, y la publicaron entera en El Mundo. Yo más o menos la argumentación se llevaba en nombre de la conciencia, que un individuo por su conciencia podía suicidarse, en virtud de su conciencia. Es el cogito, es el cartesianismo, el cogito. Mi tesis era la siguiente, y la sigue siendo. Primero, hay que determinar qué tipo de consistencia tiene esa conciencia, es decir, en qué se funda esa conciencia. Ponía un ejemplo, supongamos, que en aquella época estaba eso muy en los papeles, supongamos que estos individuos del Grapo dicen que han recibido un mensaje de los habitantes de Humo, los humitas, eran unos extraterrestres que entonces aparecían en Canarias y por ahí mucho, ¿no? Y supongamos que los del Grapo dicen que han recibido unos mensajes de Humo que les dicen que si mueren de hambre va a estallar aquí la revolución. Claro, ante semejante esto, la conciencia de estos señores no se puede respetar, en este supuesto, no se puede respetar porque hay que mandarles al psiquiatra, ¿verdad? Porque no hay planetas en humo, etcétera. Entonces esa conciencia fuera, no hay conciencia. Supongamos que no sea esto, que sea simplemente que quieren llamar la atención, bien, entonces ya hay otro tratamiento. Ahora bien, supongamos que estos individuos llevan 15 días de hambre, han entrado ya en una época de eclipse, de crisis, y ya no piensan, no pueden pensar. Entonces han perdido la conciencia. Entonces, ¿por qué se les va a mantener la conciencia anterior cuando la conciencia la podrían ellos cambiar? Hay que alimentarles para volverles a la lucidez y que vuelvan a querer suicidarse, ¿verdad? ¿No? Y entonces así tienen que repetirse hasta el infinito, hasta que se mueran. Entonces hay que alimentarles para que puedan suicidarse, para que puedan volver a refrescar su conciencia, claro. Si quieres conciencia, pues toma conciencia, ¿verdad? Más conciencia. Pues eso es. Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta más? Estamos ya en el límite. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, a ustedes.